Buen día amigas y amigos, pues aquí desde el Centro de Producción Ojo de Agua, en la Milla Verde, con el ingeniero Adrián Cavazos, con Andrés y con Don Alex. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días a todos. Oye, pues ahora sí, tenemos mucha gente, Alex. Sí. Y estos caminan rápido. Oiga, sí. ¿Sabes por qué? Porque ya traen hambre. Sí. Y ya quieren irse a los tacos. Oye, Adrián, pues hicimos una consulta, y dijimos que qué tema tocábamos hoy. Y decidimos tocar el tema, decidió todo el público, el tema de los fertilizantes. Así es. Y bueno, yo primero te pregunto, ¿cuáles son los fertilizantes que hay y cómo se dividen? Sí, bueno, los fertilizantes comunes, como desde sulfato de amonio, urea, todo eso. Ajá. Y bueno, aquí el tema es que tenemos macroelementos y microelementos, ¿verdad? Que son los que consumen más los árboles y las plantas. Ok, ¿cuáles serían los macroelementos o los elementos más importantes? Sí, bueno, los macroelementos más importantes es el nitrógeno, N, el fósforo, P, K de potasio. También tenemos aquí lo que es el magnesio, ¿cómo se llama? El calcio y uno muy importante que es el azufre. Órale. ¿Y los microelementos? Los microelementos tenemos lo que es el cobre, el manganeso, tenemos el boro, el molibdeno y el zinc. Órale, muy bien. De los más importantes. Ahora, ¿de qué depende, bueno, de qué depende una dosis de fertilización? Porque mucha gente nos dice, oye, ¿cuánto nitrógeno, cuánto fertilizante, cuánto fósforo, cuánto potasio, cuánto cobre, cuánto boro le pongo a una planta o a un árbol? ¿De qué depende, Adrián? Pues mira, aquí les podemos decir, y Alex no me dejará mentir, que depende claramente del tipo de suelo y el tipo de cultivo. Porque el tipo de suelo nos da, los análisis de suelo nos dan qué tanta disponibilidad hay de nitrógeno, fósforo, potasio, y sobre todo en qué etapa está el cultivo, ¿verdad? Ok, entonces va a depender del tipo de suelo y vamos a decir, de la especie del árbol y la fenología del árbol, o sea, del cultivo. Si está floreando, si está fructificando, si está amarrando fruto, si está llenando fruto. Así es. Ahora, las presentaciones de los fertilizantes, Alex. Sí. Regularmente los fertilizantes vienen, las presentaciones, ¿cómo los has usado tú? Sólidos, líquidos. Pues de varios fertilizantes, ¿va? Puede ser líquido, puede ser granulado también, ¿va? Ah, ok. El granulado, ¿dónde se aplica? Nosotros siempre lo aplicamos alrededor del tallo, ¿va? Ok, directamente al suelo. Al suelo, exactamente. ¿Y los líquidos, Alex? Esos al follaje, algunos. ¿Foliar? Foliar y algo otros al suelo, ¿va? Y algo otros al riego también. Así es. Órale. ¿Qué diferencia, Adrián, tienen por así, las aplicaciones foliares a las del suelo? ¿Cuáles son más efectivas? Pues aquí lo más efectivo son las foliares, porque obviamente estás aplicando directamente estos elementos a la hoja para que trabaje lo más rápido, sin tener que pasar por todo el sistema radicular. Entonces, prácticamente es mucho más eficiente una aplicación foliar directamente, claro, a la hoja, al foliolo. Así es. Ahora, una pregunta. Cuando tú mencionabas el tema de analizar el suelo para saber cuánto disponibilidad de nutrientes o de elementos hay en el suelo, hay en ocasiones como el zinc o como el fierro que están presentes en el suelo, pero no están disponibles porque los fijan las arcillas o los fijan la electricidad, o sea, el tema del intercambio catiónico. Así es. Los fertilizantes foliares quelatados son mucho más eficientes para eso. Así es, lo que es el quelato es un agente secuestrante que secuestra esa molécula de fierro y la hace más disponible al árbol para que estas arcillas no secuestren, por así decirlo, estos elementos. Ahora es muy importante en estos estudios de análisis de suelo, lo que vemos es el pH es algo muy importante. Todos los elementos
están más o menos disponibles para el árbol dependiendo del pH. Órale. Es por eso que los árboles decimos que algunos toleran alta alcalinidad o baja alcalinidad. Obviamente, por eso hacemos un análisis de suelo de compostas o de estos tipos de suelos. Muy bien. Ahora, en el tema de que alguien nos decía el origen de los fertilizantes, sobre todo los elementos inorgánicos como el nitrógeno, fósforo y potasio, la mayoría de las ureas o los fertilizantes nitrogenados, ¿de dónde se originan, Adrián? Pues son de orígenes de combustibles fósiles, sobre todo de gas natural. Ok. Y bueno, los potásicos y las fosfatasas, pues, esos vienen de minas, ¿verdad? O sea, Rusia, Canadá, China. Entonces, la urea la producen porque siempre escuchamos que están relacionados con las áreas o con áreas productoras de gas o de petróleo. Están cerca de lugares productores de petróleo. Así es, sí, porque al final de cuentas ellos tienen un subproducto cuando están realizando el petróleo y a veces ese subproducto lo usan para hacer sus fertilizantes. Que vendría siendo el amoníaco. Así es, el amoníaco. El amoníaco mezclado con dióxido de carbono. Ajá, que también a veces hidrógeno. A altas temperaturas forman lo que es el amoníaco. Entonces, el amoníaco. Ya después de ahí se pasan a otros procesos para hacer nitratos o nitritos. Órale, ¿y qué opinas tú o el tema de los fertilizantes orgánicos o las compostas o los mejoradores de suelo en comparación con los elementos inorgánicos como los que mencionaste ahorita? Ajá, pues obviamente estos compuestos orgánicos vienen de fuentes como la gallinaza, las compostas de cirre, de caballo, de vaca. En este caso son más amigables con el medio ambiente, claramente, pero no son tan estables. No podemos, por así decirlo, saber qué cantidad viene. Entonces, uno inorgánico que viene de combustibles fósiles, pues sí es más estable. Nosotros utilizamos mucho los orgánicos aquí. Órale, Alex, ¿cuáles fertilizantes orgánicos utilizas tú aquí, Alex? Pues gallinaza, la gallinaza. Gallinaza. Así es. Órale, ¿y esa es de origen de las gallinas de granja? Gallina de granja de huevo, en específico. Así es. Órale. Porque existe la pollinaza y ese tiene un contenido menor de fósforo, que a nosotros nos conviene mucho el fósforo para formación de raíces. ¿Y ustedes le ven realmente un potencial mejor a los orgánicos como la gallinaza? La gallinaza, me imagino que sí Te da buen resultado, Alex. Sí, sí. Además mejora la microbiología del suelo. Exactamente. Eso Y son más amigables con el medio ambiente. Ahora, Adrián, hablando otra vez de nuevo del origen de los fertilizantes, Ajá. ¿realmente puedes llegar tú a intoxicar un suelo o puedes llegar a poner de más de un fertilizante? ¿Puedes llegar a hacer daño con una mala aplicación? Definitivamente podemos incluso matar toda la microbiota del suelo. El sulfato de amonio tiende a hacer mucho eso. Entonces tiene que administrarse en las dosis correctas y es muchas veces que por eso el río Mississippi, por ejemplo, está súper contaminado de nitrógeno debido a todos los fertilizantes que se producen, que bajan por los ríos y llegan al Mississippi. Órale, entonces hay que tener cuidado con eso, así como se debe tener cuidado con los insecticidas y los fungicidas. Claro. Los fertilizantes en exceso han cambiado la microbiología o la macrobiología de los océanos también. ¿El mar Adriático? ¿Cuál es el mar? El mar Adriático, el Mediterráneo, obviamente todo el sargazo que se percibe en el Caribe. Se dice que es también por altas concentraciones de nitrógeno que por siglos se han vertido, no siglos, por años se han vertido en los océanos por los ríos, ¿verdad? Ajá, y es importante mencionar que en este caso de los fertilizantes inorgánicos, pues no hay otra manera más que usar el petróleo. Al final de cuentas, la gran parte de la industria agrícola depende del petróleo. Claro, y bueno, en el caso, de nuevo, del costo de los fertilizantes inorgánicos como la urea, fósforo, potasio, el motivo que estén tan caros ahorita. Gracias a Rusia y a Ucrania con su guerra, el tema es que los grandes depósitos están allá en esas partes, en esos países, entonces es por eso que se fueron a los cielos. Órale, pues muy interesante, es un tema
¿Qué les parece si aquí damos vuelta? Aquí nos vamos por, claro. por esta área. Y es un tema muy interesante. Ahora, es muy complejo en la materia de fertilidad de suelos. Pues lo primero que nos decían los catedráticos era que mandáramos a hacer el análisis bromatológico y todo la cuestión químico del suelo, no nada más estructural, sino químico, para tener la referencia exacta de la deficiencia y también los análisis foliares. ¿Qué opinas tú de los análisis foliares, Adrián, para determinar deficiencias de los microelementos y macroelementos? La verdad es que los análisis foliares es lo más adecuado que se debe de hacer. Nosotros lo hemos aplicado, por ejemplo, en maples y en Japan, que hemos visto que las deficiencias muchas veces fueron causadas por un cambio de pH en el suelo, pero con el análisis de foliar nos dimos cuenta que nos estaba faltando lo que era el manganeso. Entonces, pues ya supimos exactamente qué microelemento aplicar. Órale, muy interesante. Para una correcta, podríamos decir, recomendación de un buen fertilizante en Monterrey, ¿con quién podemos acudir? ¿Hay alguna casa comercial que tú recomiendes? Claro, nuestros amigos de Imaiza ya tienen 4 sucursales en Monterrey y hemos visto que tienen en varias partes del país. Imaiza, por aquí los vamos a etiquetar. Órale. Ellos siempre nos han apoyado, tienen bastantes años. Hay muchos ingenieros agrónomos trabajando ahí para que les den una asesoría. Nosotros como productores a veces damos recomendaciones muy generales, que es un triple 17 o un triple 16. El NPK es el porcentaje